Bueno, muy buenas tardes, mi querido licenciado Milton Herrera. Reciba un cordial y afectuoso saludo de parte de las integrantes del grupo número 7. El objetivo de hoy es tratar el tema general de la unidad número 3, denominado el aporte de los seres humanos para mantener las expectativas en nuestro planeta. Se abordará los subtemas tratados en la unidad, tales como los organismos, el ambiente, ciclos de vida, además el ser humano y la contaminación ambiental. Y finalmente trataremos el tema de bacterias, hongos y virus, con sus respectivas características, causas y efectos. Pues bien, iniciamos con los organismos, el ambiente, ciclos de vida en el ser humano y otros seres vivos. Pues el medio ambiente es el espacio en el que se desarrolla la vida de los organismos y que permite su interacción, conformado por factores bióticos y factores abióticos. ¿A qué denominamos factores bióticos? A todo lo que tiene vida, es decir, los seres humanos, las plantas y los animales. ¿Y a qué denominamos factores abióticos? A todos los elementos que no tienen vida, sin embargo son indispensables para que nosotros podamos sobrevivir. Entre ellos el aire, el agua, la tierra, etc. Un organismo es un ser vivo que está formado por células y poseen un metabolismo. Pueden ser organismos unicelulares o pluricelulares. Además, los organismos se dividen en autótrofos y heterótrofos. ¿A qué denominamos organismos autótrofos? Esto nos quiere decir que fabrican su propio alimento. Un ejemplo claro tenemos las plantas, las algas y algunas bacterias. Mientras que los organismos heterótrofos somos los que no podemos fabricar nuestro propio alimento. Es decir, nosotros como especie humana y los animalitos. Hemos puesto aquí algunos ejemplos de organismos autótrofos y heterótrofos. Espero se pueda visualizar. Y pues con ello doy paso a mi compañera que explique detalladamente el ciclo vital, ya sea de las plantas, los animales y de los seres humanos. Continuamos, muchas gracias. Bien, vamos a hablar sobre el ciclo de la vida. En el ciclo de la vida podemos ver que pasa un conjunto de etapas, ya sea los seres humanos, las plantas o los animales. Ya, dentro de ella tenemos 4 etapas. La primera etapa es el nacimiento, es donde podemos observar que un ser vivo puede dar vida a otro ser vivo, es decir, los animales pueden nacer de huevos, las plantas pueden nacer de una pequeña semilla y también los seres humanos podemos dar vida a otra vida. Dentro de la etapa del nacimiento podemos llegar a la segunda etapa, que es el crecimiento. En la etapa del crecimiento podemos observar que el ser humano llega a una edad adulta, donde cambia físicamente y psicológicamente, donde las plantas llegan a una estatura apropiada y donde los animales llegan a su tamaño apropiado. Ya. Después de la etapa del crecimiento podemos encontrar la tercera etapa, que es la reproducción, donde el ser humano adulto tiene la capacidad de perpetuar su especie, es decir, puede llegar a tener sus hijos, donde las plantas pueden echar sus frutos y donde los animales tienen más crías. Después de haber cumplido toda esta función del nacimiento, crecimiento y reproducción, llegamos a la fase final, donde es la muerte, donde el ser humano ha cumplido las etapas anteriores y está llegando al final de la vida, donde deja de tener energía y la capacidad de ser un ser autónomo e independiente, donde empieza a depender de otras personas en esta etapa hasta llegar la muerte. Las plantas podemos ver que se pueden llegar a secar y dejar de dar sus frutos. Y los animales pueden ser consumidos por otros seres vivos, ya sea el caso del pollo, que es consumido por los seres humanos.
El día de hoy también vamos a ver sobre el ser humano y la contaminación ambiental. Entonces, ¿qué es una contaminación ambiental? Esta está originada principalmente a causa de las actividades humanas. La contaminación ambiental también hace referencia a la introducción de productos nocivos, es decir, perjudiciales en los diferentes entornos. Estos entornos pueden ser como el suelo, el aire y el agua. En cuanto a la contaminación del suelo, hace referencia a la introducción o la aparición de sustancias químicas, mismas que el hombre hace uso para mejorar sus productos agrícolas. Sin embargo, no se dan cuenta que esto daña a los suelos debido a que el uso excesivo de productos fabricados como los abonos o los pesticidas, que ayudan de cierta manera a la agricultura, pero estas, sin embargo, perjudican al suelo. En esta imagen nosotros podemos observar cómo es un suelo sin haber usado sustancias químicas y cómo es un suelo cuando ya se ha usado estas sustancias químicas. La contaminación del aire. Su principal causa es el efecto invernadero, que es la subida de la temperatura en la superficie debido a la acumulación de gases en la misma. Esto provoca lo que nosotros conocemos como calentamiento global, debido a que los rayos del sol penetran directamente a la superficie terrestre y esto ocasiona lo que son las inundaciones, la migración de especies, el deshielo de los glaciares y los huracanes. Dentro de la contaminación del aire también encontramos lo que es la emisión de gases, que es provocada debido a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas que emana los sectores industriales. El agua está contaminada cuando existe una alteración en su composición, esto debido a los vertidos de aguas negras que son provenientes de las grandes industrias, así como también al derrame del petróleo y a la tala indiscriminada de árboles y bosques. Ahora bien, vamos a hablar sobre los tipos de contaminación y en estas tenemos dos. Una que es la natural, que no requiere de actividad humana, sino que estas se van originando solas y entre estas tenemos lo que son los incendios forestales, las erupciones volcánicas, los tsunamis y los huracanes. En cambio, la contaminación artificial, que esta sí requiere de la actividad humana y aquí entran lo que son las grandes empresas industriales, las sustancias químicas, también entran las perforaciones petroleras y la tala indiscriminada de bosques y árboles. Finalmente tenemos las causas de la contaminación ambiental. Entre estas tenemos los contaminantes químicos que obviamente provienen de las industrias y es la creación de los productos tóxicos tales como los pesticidas, el abono, los plásticos y los derivados del petróleo. También tenemos los agentes físicos que hacen referencia a la actividad humana, quienes por su avaricia de generar más dinero dañan al medio ambiente sin valorar lo que éste les brinda. Y la contaminación biológica, que hace referencia a la descomposición de desechos orgánicos, tales como los excrementos, el papel y los desechos alimenticios. También abordaremos la temática de los hongos. Los hongos son eucariotas con un nivel de complejidad biológica superior a las bacterias. Portan esporas y tienen una reproducción tanto sexual como asexual. Así también en la naturaleza, los hongos se encuentran en los mohos y las levaduras. Las causas de los hongos en las personas, según Bordas 2015, expresa que los hongos en las personas son causados por una dieta incorrecta, falta de higiene, uso de ropa demasiado ajustada y el uso prolongado de medicamentos. Es decir, que los hongos en la piel pueden desarrollarse por las causas ya mencionadas, teniendo en cuenta que son microorganismos que pueden causar diferentes problemas en la piel, considerando que los hongos están siempre presentes en la dermis y en la epidermis. Si no se toman en cuenta las precauciones necesarias, estos hongos pueden ser perjudiciales, provocando un decaimiento en el sistema inmunitario. Su incremento está condicionado por el calor, la humedad y los lugares concurridos. Por otro lado, los hongos desempeñan un papel primordial en nuestra naturaleza. Se considera que el 80% de las plantas vasculares están asociadas a los hongos, los cuales no resistirían ciertos cambios bruscos de tiempo como son la sequía o la falta de nutrientes en el suelo. También hay efectos de los hongos en las personas. Según Sánchez 2020, manifiesta que los hongos en las personas pueden afectar a cualquier órgano del cuerpo, pero las más frecuentes son las infecciones llamadas micosis superficial. Estas suelen ser de carácter benigno y afectan principalmente a las capas externas del cuero cabelludo, la piel, las uñas o las mucosas.
En efecto, al existir una gran variedad de hongos, han causado grandes daños en la salud de las personas, desatándose enfermedades que se introducen en el cuerpo mediante el sistema respiratorio o la piel. Estos están asociados a una infección de vías urinarias o una infección de sangre. Es por ello que debemos precautelar nuestra salud manteniendo nuestro cuerpo sano. En tal virtud, los hongos son necesarios e importantes, puesto que ayudan también a nuestra naturaleza, porque son los descomponedores del medio ambiente, ya que no solo deshacen los desechos, sino que también hacen que los hongos produzcan nutrientes para la tierra. Es por ello que estos organismos permiten que la tierra tenga vitaminas, así como también generen minerales como son el potasio, el fósforo, el calcio. Estos se encuentran, por ejemplo, en los champiñones, que favorecen en la alimentación del ser humano. A continuación, mi compañera les hablará de las bacterias. Ahora vamos a hablar acerca de las bacterias, pero primero vamos a conocer qué es un microorganismo. Los microorganismos son pequeños organismos que no podemos ver a simple vista. Por su tamaño reducido, también son conocidos como microbios. Estos microbios tienen una organización biológica muy simple, apenas tienen una célula. Bien, una vez conocido esto, adentrémonos a nuestro tema, las bacterias. Las bacterias son organismos celulares procariotes que apenas tienen una célula. Esto quiere decir que son bastante simples. Estas bacterias ayudan a mantener el equilibrio y el orden en los sistemas y en los ecosistemas de nuestra Tierra. Es también importante conocer que nosotros como seres humanos también tenemos bacterias. Es más, tenemos más bacterias que células en nuestro cuerpo. También vamos a hablar acerca de las causas y de los efectos de estas bacterias a nivel del ser humano y de la naturaleza. Como les decía, todo el organismo de las personas está lleno de bacterias, buenas y malas. Apenas un 1% son bacterias que nos pueden causar algún tipo de enfermedad. Sin embargo, muchas de ellas son bastante útiles en lo que refiere a la digestión, ayudarnos a eliminar células que pueden provocarnos daños mucho más grandes y también nos proporcionan lo que son vitaminas. Sin embargo, como les decía anteriormente, ese 1% de bacterias que nos causan daño lo pueden hacer siempre y cuando nosotros les demos la cabida para hacerlo. ¿Cómo se da este proceso? Cuando llevamos una vida desordenada o desequilibrada, con malos hábitos de higiene y también de alimentación. Por ejemplo, una bacteria que nos causa bastantes daños es la Escherichia coli. Esta bacteria se inmersa en nuestro cuerpo a través de los alimentos que están contaminados, principalmente lo que refiere a las carnes. Luego de haber hablado del ser humano y las bacterias, también hablemos de cómo las bacterias están presentes en la naturaleza, qué causas y qué efectos tienen. Por ejemplo, las bacterias son sumamente importantes en la descomposición de la materia orgánica presente en la naturaleza para que otros organismos la puedan utilizar, sean seres vivos o todo el medio ambiente. También las bacterias están presentes en los ciclos de elementos químicos muy importantes, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el azufre. De hecho, se sabe que los microorganismos presentan muchos más procesos de fotosíntesis que las mismas plantas. Es importante también conocer que las bacterias ayudan en la cadena trófica principalmente del ecosistema acuático, ya que regeneran sus nutrientes. Estas bacterias ayudan también en la industria de la alimentación, en la industria de la limpieza de las aguas, pero existe una bacteria que causa un mal olor en el agua que nosotros consumimos. Es un olor a tierra mojada y es muy difícil de quitar de las plantas de tratamiento convencional. No obstante, y para terminar, me gustaría comentarles que lastimosamente el ser humano ha convertido a las bacterias en armamentos biológicos que dañan a las plantas, a los animales y a todo el ecosistema. Este tipo de bombas biológicas son utilizadas principalmente por los militares en las guerras.
no dejemos que la avaricia del ser humano convierta a las bacterias en nuestros enemigos. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar con nuestro último tema que se titula Los virus y sus formas de vida. Muy bien, se dice que los virus son partículas submicroscópicas, lo que significa que no las podemos ver a través de un microscopio. Muy bien, lo que es interesante de estos virus es que están conformados por 2 o 3 componentes, empezando desde su interior, contienen ácido ribonucleico, ya sea de ADN o de ARN. Este ácido ribonucleico puede estar conformado por una cadena simple o por una cadena doble. Muy bien, esto es lo que tienen todos los virus. Ahora bien, algunos virus adquieren cierta envoltura al momento de emerger a una célula. Lo que es interesante de los virus es que ellos necesitan de una célula viva para poder sobrevivir, debido a que ellos no pueden multiplicarse por sí solos. Así también, los virus se han encontrado en diferentes ecosistemas de nuestro planeta Tierra. Sin embargo, los virus no tienen la misma biología que tienen las bacterias, por lo que no pueden ser combatidos con antibióticos. Tan solo una vacuna o medicamentos antivirales pueden eliminar o reducir la severidad de las enfermedades virales, incluyendo el SIDA, el sarampión, la viruela, el COVID-19, entre otras enfermedades. Bien, ahora nos vamos a referir a nuestro último virus mencionado, que es el COVID-19. Este es uno de los virus más letales que ha afectado a toda la población a nivel mundial, ya que causa enfermedades que van desde un resfriado simple hasta enfermedades más graves como una neumonía o un síndrome respiratorio. La impresión actual es que este virus se sigue extendiendo a nivel mundial, con distintas fases evolutivas en los diferentes países de todo el mundo, con un número creciente en contagios y también en el número de fallecidos. A pesar de que se han creado algunas vacunas, la pandemia aún sigue activa, por lo que es recomendable mantener las normas de bioseguridad recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Esta ha sido toda la presentación de nuestro grupo número 7. Se les agradece por la atención prestada al presente.